como que creó en él un celo, pero llegó con una gran prudencia para poder entrar con estos hombres y hablarles, del cual él había visto un altar, porque esta gente era tan religiosa, era tan idólatra, que decían que pongamos uno extra, a no ser que se nos olvide algún Dios por ahí. Y no le pusieron nombre al Dios no conocido. Y aquí lo vemos que, yo no sé en su Biblia, pero en la mía está con letras mayúsculas. Eso da a entender de que no es cualquier Dios. Se refiere a nuestro Dios, se refiere al creador del universo, como dice esta palabra. Yo no sé, apreciados hermanos, ¿qué es lo que ha sido su Dios de usted? Tal vez tiene muchos dioses en su vida. Tal vez ha creado altares, no literalmente, no físicamente, pero muchas veces le hacemos Dios quizás al trabajo, quizás a la familia. Priorizamos esas cosas antes de venir a darle culto al Dios real. Dios, aleluya. Estos hombres hacían esto. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Estos hombres dicen que no se interesaban en nada más que escuchar algo nuevo. Y cuando ellos vieron al apóstol Pablo llegar a Atenas y él hablaba de un Dios que ellos no conocían, entonces dice que llamaron a Pablo al Areópago. Es un lugar de reunión, y le dijeron que háblanos de ese Dios de quien tú dices, porque dice que estos hombres eran muy estudiosos y indagaban hasta llegar a tener la raíz de ese Dios a quien ellos iban a levantarle un altar. Y ellos querían saber de este Dios que anuncia el apóstol Pablo. Dice el versículo 23: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, es al quien yo os anuncio. El apóstol Pablo estaba dando a entender del Dios que ha creado el mundo entero, que creó la humanidad, que creó todo ser viviente sobre esta faz de la tierra. Y la pregunta para cada uno de nosotros, y hágalo a usted mismo: ¿usted conoce de ese Dios? ¿Usted conoce de ese Dios? En el inciso A, hoy en día, apreciados hermanos, hay una decadencia del conocimiento de Dios. Decimos conocer a Dios, pero no le conocemos. En una ocasión, los discípulos de Jesús, uno de los discípulos nos dice en San Juan 14:9. Si usted lo quiere buscar, búsquelo, así se da cuenta de lo que estamos hablando aquí. Un discípulo llamado Felipe, él se encontraba con esta pregunta, le dice al Señor: muéstranos al Padre. Pero Jesús le dijo: tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y tú me dices: muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros, nuestra condición de ahora. Tal vez nosotros servimos a Dios, estamos cantando a Dios, hablamos de Él, pero no le conocemos. Porque es muy diferente conocer de Dios que conocer a Dios. Son cosas diferentes. Al Dios no conocido, este Dios a quien Pablo predicaba, de quien Pablo llegó a conocer en un momento muy especial, cuando tuvo una experiencia sobrenatural ante su presencia. Y cuando vemos que cuando antes que Pablo fuera Pablo, él era Saulo y tenía una vida desagradable, una vida que perseguía a los cristianos.
hacía cosas que al Señor le desagradaba. Pero cuando él tuvo esa experiencia con el Señor, es ahí cuando su vida empezó a transformarse. Gloria a Dios. ¿Y sabe quién es ese Dios no conocido que el apóstol Pablo les está hablando a este pueblo de Atenas? Aleluya. En una ocasión Jesús hablaba con la mujer samaritana, dándole a entender de que los samaritanos adoraban a aquel que no conocían. Adoraban a alguien que ellos no conocían. Lo dice en el libro de Juan 4:22. Pero el versículo 23 dice: mas ahora la hora viene en cuanto los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿De qué forma le adorarán? En espíritu y en verdad. Allí está la clave. En espíritu. Aleluya. En espíritu se conoce a Dios. La importancia del Espíritu Santo. Este es el Dios que el pueblo de Atenas y que muchos de los cristianos, de los que van a la iglesia, no conocen al Espíritu Santo. No le conocen. Hablan de Dios, sirven a Dios, están sobrecargados trabajando en su viña, pero no tienen una intimidad con Él. Por eso no le conocen, por eso no saben quién es Él. El Espíritu Santo es de Él quien yo le vengo a hablar en esta noche. Y Él traía evidencias porque Él se estaba moviendo en esta hora, aquí en este lugar. Yo no sé si usted se estaba gozando, pero yo desde que entré me estaba gozando de su presencia. La hermana decía que cuando estaba nuestro hermano Fabián aquí se sentía una presencia. Eso me lo he hecho muchas veces como pregunta ante Dios. Llevo años atrás. Pero un día el Señor me respondió que no depende del hombre, depende de uno mismo. Por eso si usted ya no siente lo mismo que antes sentía, es porque usted está mal con el Señor. Tal vez usted ha dejado su intimidad con Él, pero el Espíritu Santo se sigue moviendo en este lugar, porque Él es el mismo, Él es el quien hace las cosas en nuestra vida. No es el hombre, apreciados hermanos, es usted con Él. No depende el culto que venimos a darle, no depende del grupo, no depende del que dirige, no depende del que preside, no depende del que canta. Primeramente depende de usted, porque si usted depende primeramente de usted, allí usted se hace una autoexaminación y cuando usted viene de todo corazón a rendirle culto, y si usted le toca un privilegio, imagínese cómo el Señor se glorificará. Porque cuando hay un mismo sentir en el pueblo, somos como carbones en este lugar. Y cuando un carbón se enciende, se prende todo lo demás. No depende del que se para aquí, apreciados hermanos. Pero hay una decadencia del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos conocido al Espíritu Santo. En el libro de Hechos, en su capítulo 19, algunos de los discípulos también les dijeron que si ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y saben qué decían? Ni siquiera habíamos oído que hay Espíritu Santo. Si no es hasta que dice que ellos fueron bautizados en el nombre de Cristo y ahí fueron llenos del Espíritu Santo. La gran importancia del Espíritu Santo. Y quiero que usted no se confunda con esto, que entienda: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres son el mismo poder que tienen. Yo le hablo de la Trinidad en el cual esta gente de Atenas no conoce, y muchos ahora en la casa de Dios no le conocen. El Espíritu Santo. Y qué importante es el Espíritu Santo, apreciados hermanos. El Señor me abría mi entendimiento cuando yo estudiaba esto. Qué tan
importante es el Espíritu Santo, es el Paracleto, nuestro consejero, nuestro gran consolador, aquel que está con nosotros día tras día. Por eso no lo ignoramos. Cada vez que amanecemos, hablemosle, digámosle gracias. Acompáñame, ayúdame a que yo en este día no falle. Aunque somos expuestos a fallar, somos débiles. Pero digámosle al Espíritu Santo, dame el don de continencia para no fallar en este día, como regularmente lo hago. Es tan importante el Espíritu Santo. Jesús mismo habló de él. Si me puede acompañar en el libro de San Juan 16. Dios, aleluya. Es tan importante que él dijo que nos conviene que él se vaya para que el Espíritu Santo viniera. En San Juan 16, 7 al 11 vamos a leer. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios, La importancia del Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo dice que cuando él fue bautizado, antes de empezar su ministerio, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Él no salió a predicar, no salió a ejercer su ministerio sin antes que el Espíritu Santo viniera sobre él. Vemos la gran importancia del Espíritu Santo, apreciados hermanos. Es tan importante el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida no hay revelación de la palabra de Dios, no hay iluminación de la palabra de Dios. Bendito sea el santo nombre del Señor. Sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no vamos a comprender de ese Dios a quien nosotros le servimos. No vamos a comprender de ese Dios a quien nosotros hemos oído. Llegamos a ser como dijo Job, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Cuando usted llega a ver las grandes maravillas y a conocer de ese gran poder de Dios, es cuando el Espíritu Santo ha venido sobre su vida. Es ahí cuando usted llega a comprender de que Dios es el Rey del universo. Dios es el Dios soberano. Y hay muchos que tenemos una mala idea de lo que es Dios. Dios, aleluya. De que si yo me porto bien, me va a bendecir y me va a ir bien. Apreciados hermanos, Dios es soberano. Yo no sé si usted entiende lo que es la soberanía de Dios. Él hace como Él quiere, con quien le place. ¿Y quién somos nosotros para decirle por qué? Nosotros somos nada delante de Él. Dios, aleluya. Posiblemente seríamos como la hormiga. La hormiga, un animal tan pequeño para nosotros. Imagínense, ¿qué seríamos nosotros delante de Dios? Este Dios que muchos han escuchado de Él, muchos hablan de Él, pero no le conocen. Sirven y sirven y sirven y se les ha olvidado de a quién le están trabajando. Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se conoce cuando nosotros apartamos tiempo con Él. Hablamos constantemente. Jesús dijo: orad sin cesar. Donde quiera que vamos estamos orando. No incluye quizás su tiempo de oración que tendrá con Él. Nos ha dado 24 horas al día. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él?
Dios. Él es un ser real, Él es una persona, Él nos escucha, Él nos habla. Amén. El Espíritu Aleluya. Santo nos habla, nos redarguye, nos corrige, nos reprende, nos limpia, nos purifica. El Dios soberano, conocido por los mares y los vientos, los demonios saben de Él y tiemblan ante su presencia. Amén. Hizo al viento su mensajero. Y esto es lo que yo quiero dejar en su corazón. Oh Dios, El Dios soberano, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Dios de amor, fuego consumidor. Esta es la soberanía de Dios, el cual el apóstol Pablo nos dice en Romanos en el cual dice él: tendré misericordia del que quiera tener misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. A Esaú amé y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, ¿por qué? Nosotros podríamos decir, ¿por qué? ¿Él hace acepción de personas? No. Él no hace acepción de personas. Ese es el Dios soberano a quien yo le estoy hablando en esta hora. Pero muchas veces no conocemos a ese Dios porque no intimamos con Él. ¿Y por qué Él actúa de esa forma? Tanto tiempo llevo con esta enfermedad y ¿por qué no me sana? Tal hermano tiene la misma enfermedad y en cierto tiempo sanó. Tanto tiempo llevo con esta lucha y tal hermano ya pasó por esa. Yo me lo he hecho esas preguntas. Pero ¿sabe por qué? Cada día crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Cada día llegamos a entender mejor las cosas cuando nosotros pasamos tiempo con Él, en su palabra, en oración. No se puede conocer a Dios más que en su palabra. Pero ¿cómo vamos a entender la palabra de Dios si no pasamos tiempo ante su presencia? Cuando uno pasa tiempo con Él en su presencia, es allí cuando el Espíritu Santo va creando cosas nuevas en nuestra vida. Usted le conoce, apreciado hermano, conoce al Espíritu Santo, conoce qué le gusta, qué no le gusta. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ese Dios habita en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Y ese es el Dios que muchos no conocen. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en nosotros. Y Él es santo. Su nombre lo dice. Él es santo. A Él le desagrada la suciedad. Todo pecado Él lo aborrece. Este es el Dios a quien yo le hablo en esta hora. El Espíritu Santo. No podemos conocerlo si nosotros no tenemos una intimidad con Él. En el libro de Primera de Corintios, su capítulo 2, su versículo 10 al 11. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios
sino el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. No podemos conocer a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Aquí mismo la palabra de Dios lo dice. Y cuando nosotros llegamos a tener esa ayuda del Espíritu Santo para conocer a Dios, Él nos abre el entendimiento para poder leer su palabra y comprender lo que nos dice, qué le gusta. En la palabra nos dice qué le gusta a Dios, qué Él no le gusta. Él dice en el libro de Proverbios, en su capítulo 6, 16, que hay 7 cosas que abomina el alma de Jehová. El libro de Proverbios 6, 16 al 19 dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Quizás alguien tendrá alguna de estas características en su vida. Pues aquí la palabra nos dice que Dios abomina estas 7 cosas. Si a usted le gusta estar hablando, ir como de chismoso, de chismosa, el Señor no le agrada eso. Los pies presurosos al correr el mar. Estamos tan atentos para llevar una mala noticia, pero el llevar el mensaje de Dios a aquella vida nos da vergüenza. No, es que yo no lo entiendo, es que no es fácil. Claro que no es fácil, pero para las cosas del mal ahí sí le facilita. Son estas 7 cosas que abomina el alma de Jehová. Cuando nosotros llegamos a entender qué le agrada y no le agrada al Señor, empezamos a conocer lo que Él es. Y cuando nosotros, apreciados hermanos, tenemos una intimidad con el Espíritu de Dios, es ahí en donde llegamos a tener aquella gloria que nos habla el libro de Jeremías 9:24. Si nosotros debemos de gloriarnos, hay algo que podemos gloriarnos, pero dice que es del conocer de Dios. Si hay algo que el hombre se ha de vanagloriarse, es que usted le conozca. Pero si usted no le conoce, entonces ¿por qué sigue cargando con ese orgullo? ¿Por qué sigue cargando con esa soberbia? ¿Por qué sigue cargando con esa altivez de espíritu que tiene? Si hay algo que el hombre se ha de gloriar, es de conocer a Dios, de entenderme y conocerme, dice esa palabra, que yo soy Jehová, que hago justicia, misericordia y juicio. Él es ese Dios de quien nosotros debemos de conocer, Gloria a Dios. que es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. Y sabe que la vida eterna es conocer de Él, es conocer de Dios. Aleluya. Lo puede leer conmigo en el libro de San Juan 17:3. Dios, aleluya. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que lo conozcan a Él y a su Hijo Jesucristo. Se conoce a Dios a través de Jesucristo. ¿Y de qué manera se conoce a Jesús? A través del Espíritu Santo. Como les vuelvo a decir, Cristo Jesús no empezó su ministerio sin el respaldo del Espíritu Santo. Pero Cristo Jesús no pudo ejercer el ministerio sin la autoridad del Padre. Por eso ahí obra la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es
trabajan de una manera esencial, pero los tres son uno mismo en nosotros. Si no conocemos al Espíritu Santo, no conocemos a Dios. Si no conocemos al Hijo, no conocemos a Dios. Si no conocemos al Hijo y al Espíritu Santo, no conocemos de Dios. Tenemos que conocer la obra de este Dios trino. No se puede conocer a Dios sin el Hijo, y no se puede conocer al Hijo sin el Espíritu Santo. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para traer en esta noche con ustedes, apreciados hermanos. ¿Cuántos le conocen? Después de escuchar esta palabra, ¿cuántos le conocen? Pero le tengo una aclaración más, el cual usted se examinará si usted le conoce o no le conoce. Porque cuando nosotros llegamos a conocer al Espíritu Santo, empieza a reflejar frutos en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos tienen eso? Gloria a Dios si usted tiene eso. Ese es el fruto clasificado en como 7 o 9. Pero ¿realmente usted tiene amor? Sí, yo tengo amor, amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a mis padres. ¿Y qué hay del que le hace daño? Sí, yo tengo eso porque tengo fe. Tiene fe cuando le conviene. Pero cuando mira una tormenta venir, llega a ser como los discípulos: Maestro, ¿qué estás haciendo? Despierta. La tormenta se arrecia. ¿Dónde quedó nuestra fe? Tenemos fe cuando todo está apaciguado, pero cuando viene la turbulencia es allí donde menguamos en nuestra fe. Paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Hablamos una y otra vez a alguien que está cometiendo un error y eso nos está desagradando. 1, 2, a la tercera, si es mucho, aguantamos y ya vamos con el regaño. Nos hace falta, apreciados hermanos. Esta es la palabra que Dios me ha permitido traer. El pueblo de Atenas no conocía a este Dios, y es nuestra condición, iglesia. Estamos tocando aquí, estamos cantando aquí, predicando aquí, pero no le conocemos a ese Dios. No tenemos al Espíritu Santo. Muchas veces han sido puestos por hombres, no por revelación de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay intimidad con el Espíritu Santo. Esta es la condición de nosotros en estos tiempos. La iglesia se llena en ocasiones, en las vigilias, en los ayunos. Todos los que llegan ahí van por el privilegio. Una directiva nos tomaron en cuenta en especial, pues aquí estamos. Una directiva nos toca presidir la vigilia y estamos. No, hermanos, entendamos a quién venimos a rendirle culto. Mire que estos hombres tenían un montón de dioses, cientos de dioses, y le eran fiel. Tenían un altar decorado para estos dioses. Y nosotros no queremos esforzarnos un poquito para servir a nuestro Dios. Conozcamos de Dios, apreciados hermanos. Póngase